Hola, Bienvenidos, vaqueritos. bienvenidos aquí al canal El Vaquero RT. Está el Vaquero RT y la Vaquera RT. ¿Cómo están mis vaqueras? Bueno, el día de hoy vamos a hablar de hombres de poca fe. Introdúcenos, Alondra. Aquí les va la piedrada y bien bonita. Porque ¿Por qué quieres aventar piedradas? Cálmate, ya no estamos en esas épocas. es un ¿Qué onda? decir, porque puede que lo sientan un poquito Bueno, pues directo. cúbranse la cabeza. por Agáchense ahí. ahí. Hombres de poca fe. ¿Por qué hombres de poca fe? ¿Por qué te estresas por un posible problema económico? Porque no tienes fe. ¿Por qué no puedes dormir en la noche? Porque no tienes fe. ¿Por qué no confías en la oración? Porque no tienes fe. ¿Por qué confías en tu propio entendimiento en vez del Espíritu Santo? Porque no tienes fe. ¿Por qué tienes miedo ante las adversidades que se te presentan? Porque no tienes fe. Y no te preocupes, porque todos hemos sido ese hombre de poca fe, como lo fue Pedro. Al salir de esa barca y ir confiados, pero nos faltó la fe para poder llegar a Jesús. Yo creo que sí tenía fe. Pero era un perdió hombre de poca, de poca fe. Sí, pero yo creo que perdió el enfoque. Porque en la palabra Dios nos dice muchas veces, no tengas miedo. No tengas miedo. ¿Y qué le dijo? Mírame. Mírame a mí. No tengas miedo. ¿Y qué hacemos? Como Pedro, volteamos a la tormenta, volteamos a las olas, volteamos a los problemas, volteamos a que se viene una recesión, volteamos a que, no sé, lo que quieras, que se esté como que viendo el problema y veas todo y así. Y Dios nos dice, no tengas miedo, solo enfócate en mí. Eso es lo que pasa. Recárgate en mí. Y, por ejemplo, la otra vez estaba viendo esa parte en la serie de The Chosen. No sé si tenga nombre diferente en español. Los elegidos. Los Elegidos, está en Netflix, unas temporadas. Y sale esa escena. Y entonces Pedro se baja. Y él tenía fe. Porque no se trata como que... Se trata en quién tienes tu fe bien centrada. Creo y el que- momento en el que él se desvió, porque él dijo, si tú me dices, yo voy. Pero él- ¿qué pasó? Pedro tuvo miedo. Y tuvo miedo porque se paralizó. El miedo te paraliza. Entonces el miedo primero lo paralizó y fue como que, ¿qué está pasando? Ay, güey, pinche tormentón. No me dejes ahogarme, ¿no? Acá de que, o sea, pasó de ser el... Estás loco, todos le decían, no, estás loco, ¿cómo te vas a meter al agua? Te vas a ahogar, no sé qué. Y Pedro dijo, no la pensó dos veces, en ese primer instante se aventó al agua, cayó parado, empezó a dar unos pasos Y se y hundió. se acordó de que esto no es posible, tal vez. O sea, ¿qué pudo haber pasado por su mente? Pues que iba a hundirse. Y ese miedo de hundirse es lo que lo llevó a hundirse. Correcto. Entonces, a lo que queremos llegar es que todos hemos sido Pedro. Constantemente tenido somos Pedro. Poca fe. Carecemos de fe. Porque Él nos dijo que si tuviésemos fe como del tamaño de Una semilla de mostaza, una semilla de mostaza, moveríamos montañas. por ejemplo. Debes de tener fe, Daniel. Si tuvieses esa semilla, podrías. Sí, pero lo que Pero voy es que... carecemos de fe. A lo que voy es que todo tiene que ver con... Tiene que estar alineado
con la voluntad de Dios. O sea, no puedes decir, ¿sabes qué? Yo tengo un montón de fe y quiero un Lamborghini aquí en mi casa. ¡Ah! O sea, no. O no puedes tener fe y decir, ¿sabes qué? Yo quiero, por así decirlo, esa mujer que ya está casada y que no, o sea, no, tienes que conocer de Dios para saber qué le gusta a Dios, qué no le gusta a Dios, saber que tú eres de Dios y que vas a tener que hacer conforme a su voluntad. Y entonces, Jesús, todos los milagros que hizo, todas las cosas, o la mayor, por así decirlo, parte de las cosas fue porque iban alineadas con Dios, no porque necesariamente como que nomás por hacerlas. Todo tenía un propósito. Entonces, ahí es donde se pone un poco más complicado, yo creo. Porque por decir, a veces se puede sentir como que Dios se tarda en nuestras oraciones. Aunque sean oraciones genuinas, aunque tengas fe. Porque nosotros no terminamos de comprender el plan de Dios para nosotros, y Él sí. Entonces ya ahí es donde te podría decir, ok, ¿dónde llega la línea? ¿Sí me entiendes? O sea, digamos que yo tengo así toda mucha fe acá, machín, y voy a hacer mi oración y creo que Dios me va a sanar. Pero ¿dónde digo, o sea, dónde está también como que el que sea tu voluntad? O sea, como que pues, no es un que no te creo que va a pasar, pero a la vez soy como humilde en eso, ¿sí me entiendes? O sea, ¿dónde, por dónde va? ¿Dónde va como que, dónde cae ahí? ¿Dónde aterrizamos ahí? Cuando ya es con tu voluntad y la de Dios, ¿a eso te refieres? Sí, o sea, ¿dónde marcas así como que, ¿sabes qué? Por decir, yo quiero sanidad de esto. Jesús, te creo por sanidad de esto. Yo sé que tú me vas a sanar. Pero por decir a la vez, yo sé que es a tu tiempo. Y si tú no me decides sanar hoy es porque tú sabes por qué. No es un porque no creo que puedas. No, claro. Es un porque yo entiendo. O no sé, si me entiendes a lo que estoy tratando de llegar. O sea, no porque Dios no te haya dado eso que pediste en ese momento quiere decir que no tengas fe, yo creo. Sino que a veces van a haber veces donde, por decir, llegaron a decirle a Jesús que sanara a Lázaro, que estaba muriendo, y él dijo, ahorita voy, y cuando llegó ya había muerto, y aún así él fue al tiempo perfecto para el propósito de Dios, que todos vieran que lo levantó de los muertos. ¿Sí me entiendes? O sea, Sí. Es algo complejo. Sí, pero acuérdate que Jesús vino a enseñarnos el poder de nuestra fe. Que sí, que ningún plan propio se va a interponer a los planes de Dios. Pero tu fe te concede cosas. ¿A qué te refieres? Por ejemplo, la mujer que persiguió a Jesús entre la multitud, que toda su vida había sangrado. Montones. Que sangraba años en esa situación con esa enfermedad. No me acuerdo qué enfermedad era, pero sangraba. Y ella tuvo fe y le tocó la punta de la túnica. Ella teniendo fe que eso le iba a traer sanidad. Entonces, ¿qué? Sanidad, sin la autorización. Sin la autoridad de Jesús. Entonces, esa sanidad por su fe llegó a ella. Jesús se volteó y le dice, o sea, la buscó, la encontró y le dijo, tu fe te ha sanado. ¿Y qué pasó con el romano que fue en busca de Jesús teniendo fe, sin conocerlo, sin ser su pueblo, y dijo, yo sé que tú vas a poder sanar a mi hijo, que pues, no era su hijo, pero yo sé que vas a poder sanarlo porque tengo fe? Entonces él dijo, tu fe, y recalco, tu fe lo ha sanado. Vuelve a tu casa tranquilo. Bueno, ahora algo importante que quiero tomar ahí con respecto a este tema de la fe es, ¿cuál es la fe que busca Dios? Porque no es nomás un creer en Dios. Y algo que escuché como ejemplo y me llamó demasiado la atención es como si yo te pregunto, ¿quién crees tú que conquistó América? Es decir, Cristóbal Colón, por así decirlo.
Vas a decir Cristóbal Colón, ¿no? Conquistó América. ¿Tienes acá fe probada de que sabes que sí o Es un hecho. te dijeron y tú dices, pues yo creo porque está en todos los libros y alguien dijo que fue Cristóbal Colón y pues fue Cristóbal Colón? Hay una diferencia en yo sé, no me cabe duda que fue Cristóbal Colón porque lo viví, porque lo experimenté, Porque hay porque pruebas. espérate, porque no había de otra más que fue eso. ¿Y a qué me refiero? ¿Por qué traigo este tema o esta analogía? Porque la fe, nos dice la palabra, que busca a Dios, es una fe probada. Y eso es clave. Entonces, por ejemplo, la otra vez estamos hablando de que por qué pasan todas estas cosas, por qué pasamos adversidades, por qué pasan cosas malas en el mundo. No sé, yo creo que tiene que ver con el hecho de que nuestra fe se debe de ver probada para Dios. Eso es lo que Él busca. Entonces... Pero Él es un Dios fiel. Sí. Y no nos va a dar... Algo que no aguantes. Exacto. Sí. Pero a lo que voy es que cuando lleguen estos tiempos de turbulencia, ¿qué nos dice la palabra? Regocíjate, alégrate, porque entonces tu fe va a crecer. Entonces, si tú quieres llegar a ese nivel donde estás creciendo en fe y estás pasando y estás viendo esta tormenta, estás en la atmósfera ideal para crecer en tu fe. ¿Y qué pasa? No vemos eso, vemos la tormenta. En vez de ver a Jesús enfrente de nosotros diciendo, Ven. aquí estoy, ven. Entonces, ¿qué? Como tú dices, Dios nos va a poner pruebas que vamos a poder pasarlas. Nos va a dar salidas. Nos va a dar salidas. Él es, sí, por así decirlo, Él es el que nos hace pasar hambre, pero nos da de comer. Que puso a Pedro ahí, enfrente de la tormenta. Sabía tal vez él que ya se iba a hundir, porque era de poca fe. Sin embargo, dejó que se hundiera y lo rescató. ¿Sí me entiendes? O sea, así es como funciona Dios. Él está ahí para la jornada. Nadie aquí es perfecto, no vamos a poder llegar a ser perfectos, vamos a ser perfeccionados en Cristo, en otra, por así decirlo, en otra vida, por así decirlo. O sea, en este mundo tenemos que tratar de seguir progresando y de seguir probando nuestra fe y crecer en nuestra fe y pedirle a Dios que nos aumente nuestra fe. Ojo, porque lo acabo de leer hace unos días. Al que más tenga o el que pida más se le demandará. Así que si tú quieres pedirle muchas cosas a Dios, si tú le quieres pedir, Dios, dame paciencia, te va a dar un montón de estrés, probablemente. Dios, dame fortaleza, te va a dar un montón de pruebas donde te va a debilitar, donde, ¿sí me entiendes? O sea, muchas veces, y traigo ese punto porque a veces tú quieres pedir algo y tú crees que van a ser flores y rosas y lo que quieras y le pides eso y nomás te va a aparecer así de la nada. Pero así no funciona. No necesariamente, ¿sí me entiendes? O sea, sí. Dios y Jesús específicamente vino a enseñarnos que la fe se vive en caminos. Jesús viene y traza que nuestro camino lo hará. Y es así, tú no puedes teletransportarte al objetivo. Tú tienes que ir por un camino. ¿Pero qué? Jesús va a ir contigo. Tenemos al Espíritu Santo, un regalo. Se le llama la buena batalla de la fe, ¿no? O sea, así se le llama bíblicamente la buena batalla de la fe. Porque no es el final, es el progreso. Es el camino. It's not the end, it's the journey. Como se dice al otro lado, ¿no? O sea, es... Y así es la vida. Y me acuerdo que
Cuando dijeron eso en el funeral de nuestro abuelo, fue tan impactante y tan bonito a la vez saber como que él vivió la buena batalla de la fe y que no había duda porque puedes, o sea, uno puede ser consciente de cómo esa persona fue cambiando, cómo fue impactando, cómo fue cambiando su manera de pensar, cómo fue cambiando sus valores, cómo fue cambiando lo que era importante. Y peleó la buena batalla de la fe. Porque no todos la pelean, todo el mundo, hay quien se queda siendo siempre la misma persona, donde ves que está estancada, o sea, siendo como es, y no te brinda nada más que lo mismo siempre, o sea, no sé cómo explicarlo, pero cuando llega uno al fin de la vida, peleaste la buena batalla de la fe. Eso es todo. Eso es todo lo que venimos a hacer. O sea, todo se resume a eso. Así te permaneciste en Cristo. Que sí vas a tener tus momentos donde flaquees y lo que sea, pero ¿cómo te vas a identificar? O sea, por decir, si tú vas al gimnasio 5 de 7 días y no vas al gimnasio 2 días, ¿cómo te identificas? Como una persona que va al gimnasio. Si tú haces tu dieta y la tienes que hacer una semana y fallas un día, aún así te identificas como una persona que hace dieta. Entonces nosotros como cristianos vamos a seguir pecando, lamentablemente, porque somos débiles y todo ese rollo, pero pues no es como que vamos a estar practicando el pecado, o sea, no, se supone que uno conoces a Cristo, entiendes eso, y ¿qué le dice Cristo a los que fue y pues, los sanó y todo? Tus pecados te son perdonados, ve y deja de pecar. Eso fue lo que les dijo, o sea, tienes que hacer ese esfuerzo. No, o sea, sí, Dios nos ama a todos y Dios quiere que todos estemos con nosotros, pero no quiere decir que tú, sabiendo que no está bien, vas a andar haciendo las cosas malas. Porque, pues, Dios me va a perdonar. O sea, no, eso así no funciona. Ahí no hay perdón, ¿eh? Quiero recalcar que si uno, sabiendo que nuestros pecados van a ser perdonados, y con ese propósito, o sea, se con esa peca, ajá. sabiendo, o sea, tú Como pecas que si tú intencionalmente, dices, voy a hacer diciendo, esto, pero Dios me va a perdonar después. O sea, yo no creo hay que perdón. yo creo que es diferente si te perdiste un tiempo y tal vez la regaste y luego dices, ay no, ¿qué he hecho? ¿Y Es te diferente arrepientes? a lo que tú estás comentando. Entonces es muy importante. Con de hecho, con eso que acabas de decir, también la palabra dice que en base a lo que tú sabes, serás juzgado. Así que si ya escuchaste esta verdad, pues lo lamento, pero vas a ser juzgado a otro nivel que antes no ibas lo a eres. ser juzgado, porque ya entró en ti este conocimiento. Si ya tienes ese conocimiento, no puedes hacerte el... ¿Cómo se le dice a los que se hacen que no saben? Me fue la palabra. Bueno, el tonto. Pero hasta eso, hasta eso Dios es justo, porque te va a juzgar. Ignorante. Ajá. Te va a juzgar mediante lo que conoces, a diferencia de este mundo terrenal que, a pesar de que no conozcas alguna ley y su consecuencia, serás juzgado ante ella. Pero Dios es justo y te juzga, bueno, te va a juzgar por lo que conoces. Así es. Entonces el chiste es tener fe. ¿Cómo vas a mejorar tu fe o cómo vas a incrementar tu fe? Conociendo de Dios. ¿Cómo vas a conocer de Dios? Yo creo que se basa en 3 puntos, yo lo diría, que se me ocurren ahorita. Primero que nada en la oración. Segundo que nada en leer la Biblia, en la palabra de Dios. Y tercero, conviviendo con otras gentes que tengan el mismo propósito de conocer a Dios. O sea, que estamos hablando la otra vez de con quien te rodees, se te va a pegar algo. Así que si no sabes cómo empezar, si no sabes nada de Dios, quieres aprender, no sabes cómo orar,
hay gente que no sabe cómo orar. Pues júntate con alguien que sí sepa. Júntate en una comunidad donde sí sepan. Júntate en una comunidad donde hablen de las promesas de Dios. Y entonces, pues vas a traer eso a tu vida. No hay una excusa, lamentablemente. Menos en esta edad. Hace milenios de años tenían excusa porque los sacerdotes no compartían todo el conocimiento a todas las personas. Pero ahora lo puedes buscar desde tu celular. Y en menos de un segundo el navegador te va a dar la palabra de Dios gratuitamente. Si la deseas comprar, pues estás apoyando al libro más vendido del mundo, que es la Biblia. Pero no la tienes que comprar, lo puedes googlear. O sea, cualquier versión que quieras, casi cualquier idioma que quieras. Hay muchas versiones y en todos los idiomas. Entonces no tenemos excusa. Por eso dice, a quien más tenga, más se le demandará. Eso, fíjate que me impactó mucho cuando leí eso. Es Porque como- dije, ay, güey, yo quiero mucho ambición. O sea, Sí, la Dios puso ambición. ambición en mí de querer cosas hacer acá, ayudar acá. O sea, como que ser una persona, pues, de alto nivel en el sentido de que el impacto que tienes con otra gente, ayudar a otra gente. Conlleva una Entonces, responsabilidad. sí dije, uy, se me va a Hay demandar mucho más de mí, ¿sí peso. me entiendes? Sí. Entonces, pues, agárrense todos, no tengan miedo. Y la verdad es que con lo que empezaste, todo lo que dijiste es cierto. Y podemos tener momentos, o sea, vamos a tener Es momentos. válido, chicos. Todos los Yo he tenemos. tenido momentos con mi esposa donde le digo, y por eso es importante ser dos. Por eso Dios dijo, el hombre no puede estar solo. Le dio a la mujer, porque cuando uno no es fuerte, el otro debe estar ahí. Ahora, si no estás casado, casada, si no eres fuerte, pues debes de tener a tu familia ahí. Ahora, si no tienes a tu familia ahí porque pues Dios todavía no ha llegado a ellos o no han permitido más bien que Dios llegue a ellos, pues tal vez tengas a tus amigos ahí. Ahora, si no tienes amigos de esa comunidad, pues tienes a una comunidad ahí. O sea, busca, ¿sí me entiendes? O sea, siempre va a haber quien te apoye en ese aspecto porque todos vamos a pasar por esa prueba y puede que volteemos a ver la tormenta. Con eso dicho, gracias, espero que busquen de Dios, espero que Se recarguen sobre él. su porque yugo es ligero, su carga es liviana. Así. Algo así, ¿no? Sí, creo que su yugo es ligero. O sea, su yugo es fácil y su Ajá, carga es ligera. Algo así. Así que no tienes por qué hacerlo tú solo. No estás solo. Y vas a llegar hasta un solo límite haciéndolo tú solo. Gracias.